Buenos días, soy la doctora Verónica Vázquez Valcarce, presidente de SATRO, Sociedad Argentina de Terapia Radiooncológica. Bienvenidos a nuestro seminario, donde vamos a desarrollar el tema cáncer de pulmón a células no pequeñas, estadio 3, radioinmunoterapia, datos de la vida real y situaciones especiales. Para ello contamos con la presencia de expertos internacionales. En primer lugar voy a presentar al doctor Felipe Couñago. El doctor Felipe Couñago es oncólogo radioterápico de España, jefe asociado al Servicio de Oncología Radioterápico del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, coordinador del GOEP, que es el Grupo Oncológico Español para el Estudio de Cáncer de Pulmón. Autor de numerosos trabajos publicados en revistas internacionales, el doctor es un entusiasta sobre el estudio del cáncer de pulmón, y ha desarrollado muchas tareas, entre ellas la coordinación de una masterclass de cáncer de pulmón que ha sido organizada recientemente por la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Le damos la palabra al doctor Felipe Couñago. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias, Verónica. La verdad es que tanto halago me sonroja. Te lo agradezco de corazón esta invitación. Y para mí es un auténtico honor y un placer colaborar con SATRO, contigo personalmente, con todos mis colegas de esta mesa para hablar de un tema que nos apasiona, ¿no? Como es la combinación de radio, quimioterapia e inmunoterapia en cáncer de pulmón. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Comenzamos con la presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a SATRO. Para mí es un auténtico placer estar hoy aquí y hablar de un tema que me apasiona, como es la radioinmunoterapia en el cáncer de pulmón, ¿no? En este caso vamos a hablar del papel de este tratamiento en el estadio 3 del carcinoma no microcítico de pulmón, centrándonos sobre todo en los datos de vida real y situaciones especiales, concretas, como son los pacientes de edad avanzada, pacientes frágiles y consideraciones prácticas de la radioterapia, ¿no? Estos son mis conflictos de interés. Lo primero, lo que tiene que quedar muy claro. Desde hace más de 10 años, desde el metaanálisis de Operin, sabemos que el tratamiento de elección de un carcinoma no microcítico de pulmón estadio 3 irresecable es la radioquimioterapia concomitante versus el tratamiento secuencial. Para esto tenemos una indicación, un nivel de evidencia 1, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esto es la teoría y otra cosa es lo que estamos haciendo en práctica clínica real. Aquí os presento datos de un registro nacional holandés recogido desde el 2008 hasta el 2018, donde investigaron cómo se manejaban estos pacientes con estadio 3, como digo, en Holanda, ¿no? Como veis ahí, en ese periodo, tan solo un 23% de todos los pacientes recibieron radioquimioterapia concomitante, mientras que un 9% recibió tratamiento secuencial, un 23% radioterapia o quimioterapia exclusiva y un 25% exclusivamente tratamiento de soporte. Y lo que es más importante, cuando analizaron qué factores hacían que hiciéramos tratamiento concomitante versus tratamiento secuencial, encontraron que la edad del paciente, el performance status y, ojo, el lugar donde vives, son factores que hacen que decidas realizar un tratamiento secuencial versus concomitante, con el consiguiente impacto en supervivencia global que tiene esta decisión. Más allá del tratamiento concomitante versus el secuencial, en 2018 llega la primera publicación del ensayo PACIFIC, nuevo Standard of Care en estos pacientes. En los últimos años, hasta este año, ha habido una cantidad de publicaciones de este ensayo, hasta su actualización a 5 años.
Este ensayo, como todos sabéis, no me voy a parar demasiado en él porque lo conocéis de sobra. Es un estudio aleatorizado, fase 3, doble ciego, multicéntrico internacional, donde pacientes con estadio 3 irresecable de carcinoma microcítico de pulmón, después de la radioquimioterapia concomitante, se aleatorizaban a recibir durvalumab durante un año versus placebo, ¿no? Es importante, lo que sí es importante es que los pacientes se estratificaron por edad, sexo, historia del tabaco, no por estatus de PDL1. Esto tiene importancia por lo que vamos a decir después. En cuanto a las características basales, solo quiero destacar una cosa que tiene importancia para la práctica clínica diaria. Fijaros, en PACIFIC se permitió que las dosis las pudiéramos bajar hasta 54 Grays. Esto es importante porque hay pacientes que tienen volúmenes tumorales muy grandes, muy amplios, donde no es posible dar 60 Grays porque no cumpliríamos los histogramas dosis-volumen. Podemos probar a bajar a 54 Grays y seguir manteniendo al paciente en una vía PACIFIC. Por otro lado, se permitió quimioterapia de inducción. Hasta un 25% de pacientes hicieron quimioterapia de inducción. Esto también puede ser interesante porque nos puede permitir dar margen a que más pacientes entren en la vía PACIFIC. Este es el diseño del estudio. Simplemente quiero destacar, esto se reproduce también en datos de vida real, que aproximadamente hay un 16% de discontinuación del tratamiento por eventos adversos. El fundamental, como todos sabéis, la neumonitis, que en su mayoría se maneja bien con corticoides. Bueno, y los datos de PACIFIC, que todos los conocéis, pero que hay que destacar, ¿no? En la población general, sabemos que la supervivencia global, si conseguimos meter al paciente en una vía PACIFIC, es del 43% a 5 años. Hay una ganancia absoluta de un 10% en supervivencia global. La supervivencia libre de progresión es de un 33%, una ganancia absoluta de un 14%. Y en pacientes PDL1 mayor del 1%, que como sabéis es en Europa donde tenemos la indicación para poder meter a los pacientes en la vía PACIFIC, la supervivencia global es del 50% a 5 años. La primera vez en la historia del cáncer no microcítico de pulmón irresecable en la que 1 de cada 2 pacientes está vivo a 5 años. Esto es muy importante. Nunca habíamos conseguido esta cifra en la historia. Por lo tanto, la importancia de meter a estos pacientes en la vía PACIFIC, radioquimioterapia concomitante y durvalumab posterior. En cuanto al análisis por subgrupos, ya todos sabéis que la mayoría de subgrupos se benefician. Quedan en duda los pacientes con mutaciones de drivers, en este caso EGFR, con la que se estudió. PDL1. El PDL1 no fue un factor para estratificar a los pacientes en el estudio PACIFIC, sino que fue un análisis post-hoc, no planeado, ¿no? Es por esto que, si bien en Europa se utilizó el PDL1 mayor del 1% para autorizar el fármaco, en Estados Unidos, dado que no fue un estudio que estuviera planeado desde el inicio, se autoriza utilizar durvalumab en todos los pacientes independientemente del estatus de PDL1. En los datos a 5 años, los autores nos comunican factores pronósticos que son los que podíamos esperar, ¿no? La edad es un factor pronóstico, el estadio de la enfermedad, el subtipo histológico, el performance status del paciente, la raza o el sexo, ¿no? Son factores pronósticos bien conocidos. Por lo tanto, podemos concluir que PACIFIC, radioquimioterapia concomitante, no secuencial, seguida de durvalumab, en caso de que no haya progresión durante un año, es el mayor avance en cáncer de pulmón localmente avanzado y resecable, con una supervivencia global a 5 años en la población global, independientemente de PDL1, del 43%, y en el subgrupo de PDL1 mayor del 1%, del 50%. 1 de cada 2 pacientes está vivo a 5 años si el paciente realiza este tratamiento. Y estos datos se reproducen en la vida real. Bueno, ya sabéis que tenemos los datos de PACIFIC R, de PACIFIC Real, que se presentaron en ESMO en 2021. Una gran cohorte de pacientes, de casi 1.400 pacientes, de 290 hospitales, de 11 países, fundamentalmente Europa, Australia. Son pacientes en los que estadio 3, irresecable,
que realizaron tratamiento de radioquimioterapia y durvalumab posterior, ¿no? Hay que decir que este estudio se realizó durante la pandemia COVID. Las características basales, hasta un 10% de los pacientes tenían más de 75 años. La mediana de tiempo de inicio de durvalumab desde el final de la radioterapia fue de 56 días versus los 42 que permitía el ensayo. La mediana global de duración del tratamiento con durvalumab fue de aproximadamente 11 meses, pero hasta un 20% recibió más de 12 meses de tratamiento. Y la mediana de infusiones fueron de 22. En cuanto a los datos de mediana de supervivencia libre de progresión, un poco superiores a PACIFIC, pero no podemos tenerlo en cuenta, puesto que, como digo, no se pudo hacer un buen registro de los pacientes, puesto que coincidió con la pandemia COVID y hubo dificultad en la recolección de los datos. Y en cuanto al análisis por su grupo, también de forma muy similar a PACIFIC, tanto para pacientes PDL1 como por la histología del tumor, como por el estadio o como por hacer tratamiento concomitante versus secuenciales, se observaron pequeñas diferencias en la mediana de supervivencia libre de progresión. En cuanto a los efectos adversos, hasta en un 16%, similar a PACIFIC, hubo discontinuación del fármaco, que en aproximadamente un 9-10% de los pacientes fue una discontinuación permanente. El mayor motivo fue la neumonitis. Como todos sabéis, la mayoría se maneja bien con corticoides, pero hasta un 2-3% de los pacientes pueden presentar una neumonitis severa. Por lo tanto, los datos de vida real nos muestran unos datos de supervivencia libre de progresión y toxicidad muy similares a lo que habíamos visto en PACIFIC, por lo menos en Europa y Australia, que es donde se hizo este estudio. Os quería traer los datos de vida real de Latinoamérica, este estudio publicado este año por el CLICAP, creo que es muy interesante, ¿no? Los autores realizan este estudio retrospectivo en el que incluyen 135 pacientes y en el que comparan dos cohortes de pacientes, pacientes blancos no hispánicos a pacientes hispánicos, ¿no? Entonces, lo que concluyen los autores es que observan una diferencia de supervivencia global entre los pacientes no hispánicos y los pacientes hispánicos, ¿no? Y cuando tratan de dar explicación a estas diferencias en supervivencia global, pues nos hablan de que puede verse a que se observó un retraso en el inicio del durvalumab entre los pacientes hispánicos. Estos tuvieron muchas más dificultades para tener acceso a terapias de segunda línea y además tuvieron muchas más limitaciones a la hora de realizar el seguimiento de su enfermedad. Por lo tanto, datos de vida real que nos hacen recapacitar, nos alientan a hacer más estudios teniendo en cuenta la raza de los pacientes para encontrar posibles explicaciones a estas diferencias y poder poner las soluciones adecuadas, ¿no? Quería hacer unas pequeñas píldoras de cuestiones prácticas, ¿no? Para manejar a los pacientes, estos pacientes estadio 3 irresecables, por lo menos desde el punto de vista de la radioterapia, ¿no? ¿Qué sabemos de la radioterapia de PACIFIC? Pues sabemos poco. Sabemos que las dosis fueron de 60 Grays con una desviación del 10%. Lo importante es que podemos bajar hasta 54 Grays en caso de tener volúmenes tumorales muy amplios. Los constraints utilizados son constraints que podríamos decir que son aplicables a práctica clínica habitual, salvo el del corazón, que como sabéis es un constraint que está en constante cambio por los avances que se está haciendo en este sentido. Y esto, como veis, bueno, un poco responde a nuestra práctica clínica habitual. Las dosis desde que se publicaron en el 0617 son 60 Grays. Los constraints actuales de NCCN, por ejemplo, son muy similares, salvo con las diferencias, como digo, en el corazón. En cuanto a los volúmenes de tratamiento, no sabemos cómo se realizaron, cómo se limitaron los volúmenes de tratamiento de PACIFIC. Lo que sí sabemos es lo que debemos hacer en nuestra práctica clínica habitual, ¿no?
Las guías más seguidas en Europa son las guías STRO-ACROP. Sabemos que debemos contornear el GTV primario definido por PECTAC siempre que sea posible, que nos permite distinguir el tumor primario de la atelectasia. Definir los ganglios afectos al diagnóstico. En este sentido, sabéis que podemos bien contornear solo el ganglio macroscópico, bien la estación ganglionar. Es importante contornear el tumor primario que quede post-quimioterapia, en caso de que el paciente empiece por quimioterapia y el área ganglionar afecta previa al inicio de quimioterapia. Eso también todos lo tenemos claro. Y los volúmenes de tratamiento, nuestros PTVs, nuestros márgenes, van a estar muy influenciados por las técnicas que realicemos de manejo respiratorio, bien tengamos respiración libre, hagamos gating, compresión abdominal o tengamos TAC 4D. En cuanto a la técnica de radioterapia a día de hoy, no hay lugar a dudas. La técnica de elección debe ser la radioterapia intensidad modulada o el VMAT. ¿Por qué? Bueno, el mayor nivel de evidencia es este que os presento aquí, el estudio de Chang, publicado en JCO, análisis post-hoc del 0617, donde aproximadamente la mitad de los pacientes fueron tratados con radioterapia 3D y la otra mitad con IMRT. Resultados muy claros, la IMRT se asoció con una disminución de la neumonitis severa del 50%, ¿no? Y además se asoció a una menor dosis en el corazón, que, como todos sabéis, a día de hoy se asocia a la supervivencia global de los pacientes. Quería hacer una pequeña reflexión sobre los pacientes ancianos o frágiles, ¿no? Como veis en estas fotografías tenemos mucha variabilidad en cuanto a cómo puede ser la salud de un paciente anciano, ¿no? Entonces, en este sentido, tres consideraciones que tenemos claras a día de hoy por la evidencia publicada, ¿no? Los pacientes ancianos y vulnerables han sido excluidos o infrarrepresentados en los ensayos clínicos. Por otro lado, sabemos que estos pacientes tienen un mayor riesgo de no recibir el tratamiento. Y por otro lado, los pacientes ancianos tienen una peor supervivencia. Me paro en este estudio autorizado fase 3, asiático, seguramente todos lo conocéis. Bueno, es el ensayo de ATAGI, donde a pacientes ancianos o frágiles los aleatorizaba a recibir radioterapia exclusiva 60 Grays o radioquimioterapia concomitante 60 Grays con carboplatino semanal. Bueno, datos muy claros. Hubo un incremento de supervivencia global en aquellos pacientes que realizaron el tratamiento combinado. Por lo tanto, en la discusión los autores nos dejan claro que es importante a la hora de decidir el tratamiento de estos pacientes, por supuesto, la preferencia del propio paciente, pero tener en cuenta su ECOG, su índice de comorbilidad de Charlson y siempre que sea posible hagamos una valoración geriátrica integral. En cuanto a los pacientes ancianos en el estudio PACIFIC, sabemos que solo el 22% de los pacientes incluidos en PACIFIC tenían más de 70 años y el hazard ratio para supervivencia libre de progresión para estos pacientes fue de 0,62 y de supervivencia global fue de 0,78, con una mayor tasa de efectos adversos grado 3-4 del 41% versus el 25% y una mayor tasa de SAES, ¿no? Del 42% versus 25%. Por tanto, si esto lo trasladamos a la vida real, al Pacific Real, bueno, como veis ahí, en los pacientes de más de 70 años, el 28% realizaron un tratamiento concomitante, mientras que el 37% realizaron un tratamiento secuencial, ¿no? Esto nos está diciendo que en la práctica diaria los pacientes mayores tendemos a hacer un tratamiento secuencial versus concomitante, pero ojo, que al tomar esa decisión probablemente estamos impactando en la teórica supervivencia del paciente. Por lo tanto, en pacientes ancianos o frágiles, yo creo que esta es la balanza que hay que tener en cuenta la toxicidad, pero frente a la toxicidad optimicemos la radioterapia, utilicemos la técnica de diagnóstico PECTAC,
técnicas de IMRT, manejo adecuado del movimiento respiratorio. Tengamos en cuenta el tratamiento de soporte, intensifiquemos el tratamiento de soportes, fundamentalmente de la esofagitis, de la toxicidad hematológica. Tengamos en cuenta un global, ¿no?, del paciente mediante escalas de valoración geriátrica integral, teniendo en cuenta el ECOG del paciente, sus comorbilidades, por supuesto, la preferencia, ¿no?, del paciente. Siempre que sea posible, introduzcamos al paciente en una vía PACIFIC de radioquimioterapia concomitante seguida de dupilumab. Y si no es posible, porque después de toda la valoración creemos que el paciente no lo va a aguantar, bueno, la alternativa sería hacer un tratamiento secuencial, o bien radioterapia exclusiva, o exclusivamente tratamiento de soporte. A día de hoy, este es el diagrama que hemos publicado para evaluar al paciente candidato a dupilumab. Después del diagnóstico histológico, importante hacer una adecuada estadificación y una valoración de la resecabilidad del paciente, ¿no? Siempre en la estadificación, siempre que sea posible, PET-TAC, resonancia cerebral y confirmación histológica del mediastino. Ante un estadio 3 irresecable de carcinoma no microcítico de pulmón, ese paciente deberíamos ofrecerle una vía pacífica. Pero ojo, y en esto me quiero detener. ¿Cómo determinamos que un estadio 3 es resecable o irresecable? Esto es complicado, ¿no? De hecho, pues lo trato de resumir en esta gráfica. El estadio 3A-N2 es el que sigue siendo a día de hoy un subgrupo de pacientes en el que no tenemos para nada claro cuál es el manejo óptimo. Este diagrama de decir que me lo facilitó el doctor Andrea Filippi. No teníamos claro el manejo de estos pacientes en los últimos 10 años y no lo tenemos claro en los últimos 2 años. ¿Por qué? Pues porque con la llegada de los tratamientos de inmunoterapia neoadyuvante, Checkmate 816, Nadine, inmunoterapia adyuvante, con Empower 010, PELS, la llegada también de la terapia dirigida a estos estadios iniciales basada en ADAURA. Bueno, todo ello está haciendo que más pacientes con estadio 3 entren en una vía de posible resecabilidad. Pero ojo, una cosa son las emociones, los sentimientos, ¿no? Y otra cosa es la evidencia, ¿no? Uno cuando está liderando estudios en el que se evalúa la inmunoterapia seguida de cirugía, pues puede querer trasladar los datos de ese estudio a pacientes que luego en práctica clínica no fueron incluidos en los estudios pivotales, ¿no? En este sentido, por ejemplo, un estadio N3 no debería ser incluido dentro de práctica clínica habitual en una vía de potencial resecabilidad, ¿no? Esos pacientes deberían ir a una vía PACIFIC de radioquimioterapia seguida de durvalumab, ¿no? Y desde luego en el 3A-N2 hay mucha controversia. Sabéis que un análisis post-hoc liderado por el doctor Senan de PACIFIC demostró unos datos de supervivencia global espectaculares, que desde luego no desmerecen a ninguno de los datos de supervivencia publicados en las vías quirúrgicas. Por lo tanto, el 3A-N2 sigue siendo un cajón desastre donde son necesarios ensayos, ahora más que nunca, que comparen la cirugía versus estrategias no quirúrgicas con radioterapia. ¿Qué retos y barreras creo que tenemos en práctica clínica habitual? Bueno, aquí he tratado de resumirlas, es una visión muy personal. Primero, debemos ser muy autocríticos, ¿no? Debemos hacer medicina centrada en el paciente y no medicina centrada en nuestros propios egos, ¿no? Que lo de la medicina centrada en el paciente se dice mucho, pero se hace poco. El estadio 3 sabemos que es un estadio heterogéneo, de difícil manejo. Tenemos una elegibilidad de los pacientes y una adherencia a los tratamientos limitadas. Desde luego, la estadificación de estos pacientes puede ser claramente mejorable, ¿no? Los tiempos para acceder a una resonancia, a un PET-TAC, a un EBUS, ¿no? Desde luego tenemos un claro exceso en las listas de espera. Sabemos que las listas de espera impactan directamente en la supervivencia de los pacientes. Algunas prácticas clínicas contribuyen poco. Por ejemplo, claro, es hacer quimioterapia de inducción a todo el estadio 3, ¿no? Una cosa es la creencia, otra cosa es la realidad. Claro, ejemplo, el paciente anciano no puede recibir radioquimioterapia concomitante. Eso no es así para todo el paciente anciano, ¿no? Como hemos visto, hay que hacer una valoración global del paciente. Ante el riesgo de toxicidad, más que decidir no tratar al paciente,
mejoremos el tratamiento de soporte, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde luego tenemos que tener transversalidad e interdisciplinaridad, y para lo cual yo creo que lo fundamental es cuidar el feeling que tengamos con nuestros pacientes, tratar de regarlo todos los días para mantenerlo siempre de una forma adecuada, ¿no? Retos que tenemos en cuanto a la implementación de la inmunoterapia en el estadio 3 irresecable. Bueno, en este resumen que me ha parecido precioso, este artículo que acaba de publicar Jordi Remón, coordinado por Óscar Arrieta. Bueno, no sabemos muy bien cuál es el mejor tratamiento de los pacientes que progresan a una vía PACIFIC, cómo manejamos a los pacientes mayores o con mal estado general. No tenemos todavía buenos biomarcadores predictivos, no sabemos claramente el papel que va a tener en estos pacientes el DNA circulante. Como vamos a ver, se están investigando nuevas estrategias de combinación de la inmunoterapia con la radioterapia. No sabemos todavía cómo manejar a los pacientes con estadio 3 irresecables que tienen mutaciones driver. No sabemos cuál es la duración óptima del tratamiento de inmunoterapia y tampoco tenemos todavía la aproximación óptima, el tratamiento adecuado de los pacientes con PDL1 negativo. Por lo tanto, en cuanto a las direcciones futuras, una vez dicho esto, me quería centrar fundamentalmente en dos aspectos. Primero, la personalización de la radioterapia. Es posible personalizar el tratamiento de radioterapia. En este artículo os muestro un claro ejemplo de ello. Estáis viendo, es un artículo de biomarcadores genómicos, cómo la genómica nos puede ayudar a personalizar las dosis de radioterapia. Esto probablemente es la explicación por la cual el RTG 0617, en la que se comparaba 60 versus 74 Grays, no fue un estudio positivo para la escalada de dosis. En azul, en un 40%, estamos viendo pacientes con un carcinoma no microcrítico de pulmón en los que administrar 60 Grays sería suficiente para curarlos, ¿no? Sin embargo, en gris oscuro estamos viendo un 18% que necesitarían 74 Grays como dosis para poder curar a estos pacientes, ¿no? Y en rojo estamos viendo un 41% de pacientes que necesitarían más de 74 Grays como dosis óptima, ¿no? Por lo tanto, mientras no podamos personalizar el tratamiento de radioterapia y sigamos administrando 60 Grays a todo el mundo, ahí tendremos una gran limitación, está claro. Y por otro lado, son múltiples los ensayos clínicos fase 2 y fase 3 en marcha, buscando cuál es la mejor combinación de inmunoterapia y radioterapia, ensayos que buscan nuevos fármacos de inmunoterapia de consolidación, claro ejemplo es el Genstone, recientemente publicado, ensayos que buscan la intensificación de la inmunoterapia de consolidación, como es el ensayo COAST, ensayos que buscan concomitar la radio y la quimioterapia con la inmunoterapia, como el Keynote 799, el DETERRET, el Nicolás, ensayos que buscan introducir la inmunoterapia como tratamiento de inducción previa a radioterapia, ensayos que están analizando cuál es el manejo óptimo de los pacientes con un performance status 2 o superior, estudios que por otro lado buscan la combinación de radioterapia e inmunoterapia pero sin quimioterapia, y por último estudios que están analizando en estos pacientes con mutaciones drivers el combinar la radioterapia con la terapia dirigida. Sabemos a día de hoy de todos estos ensayos que hay un ensayo fase 2 que ha comunicado mejores resultados con una doble inmunoterapia de consolidación comparada con durvalumab solo, el ensayo COAST, como todos sabéis, y hay 3 estudios no aleatorizados fase 2 que sugieren la factibilidad, que es factible hacer radioquimioterapia e inmunoterapia concomitantes, el Keynote 799, el DETERRET y el Nicolás. Pues nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención y encantado de poder participar ahora en la discusión y responder a todas las preguntas que se realicen. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Excelente disertación. Un placer escucharte. Paso a presentar al doctor Claudio Martín, que es de Buenos Aires, Argentina, médico oncólogo clínico, jefe de oncología torácica del Instituto Alexander Fleming. Te damos la palabra, Claudio. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, creo que ahora va la charla.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la organización a discutir algunos aspectos del Estadio 3. La verdad que, como el doctor Cuñago muy amablemente me envió su charla previamente, hay muchos temas que decidí no tocarlos para no volver a repetirme en lo mismo y bueno, preferí enfocarme en algunos temas tal vez controversiales. Sabemos que el pronóstico en estadios 3 es bastante pobre y que es bastante frecuente como forma de presentación, aproximadamente uno de cada cuatro pacientes. El otro dato distintivo de la enfermedad en estadio 3 o localmente avanzada, que es muy heterogénea y que puede incluir desde tumores grandes con enfermedad mediastinal microscópica hasta enfermedad microscópica, hasta enfermedad mediastinal bulky de gran tamaño de un lado o del contralateral en caso del estadio 3B, o enfermedad 3A con compromiso homolateral, que también puede ser de bastante diferente presentación y lo que es peor aún es que tiene diferente pronóstico. Es muy diferente el pronóstico y mucho mejor para la enfermedad microscópica ganglionar de una estación si lo comparamos con la enfermedad detectada clínicamente, o sea, por tomografía o PET, de multiestación. Y eso conlleva que muchas veces, al no estar discriminado exactamente el grupo de pacientes que estamos tratando, es muy difícil comparar los resultados de los estudios. Podemos definir como claramente los estadios N3 no quirúrgicos, y en los estadios 3A hay más controversia. De hecho, en lo que podemos definir como 3A operable, todas estas opciones de tratamiento son razonables, tanto operar al paciente de entrada seguido de adjuvancia, como la trimodalidad de o neoadjuvancia con quimio o quimioradio, seguida de cirugía, o quimioradio definitiva seguido de durvalumab. Este es el primer conflicto. El segundo conflicto es que la operabilidad depende mucho de la opinión del cirujano y de qué cirujano tengamos en los estadios 3A, que para algunos pacientes una enfermedad puede ser operable y para otro grupo de cirujanos puede no ser operable. Esto se traduce en las opiniones, por ejemplo, en cuál es el tratamiento adecuado para un tumor localmente avanzado. Si los oncólogos consideran que la neoadjuvancia de cirugía, seguida de cirugía, es el tratamiento de elección cuando la enfermedad es microscópica, pero cuando la enfermedad es macroscópica o tiene un ganglio multiestación, para los oncólogos ya la mayor parte de ellos consideran que la quimioradio definitiva, y ahora seguido de adjuvancia, es el tratamiento de elección. La otra dificultad es que, ¿qué es un paciente operable? Como dijimos, la resecabilidad, por un lado, depende altamente de la decisión del cirujano, y por otro lado, no hay una definición clara. Para ESMO, cuando un grupo multidisciplinario con experiencia dice que puede dejar el recelo al paciente, eso es operable. El IALS tiene una definición de qué es una resección completa, pero no claramente de qué es operable o resecable. Algunos sugieren que la determinación de operabilidad sugiere poder tener la posibilidad de determinar la presencia o ausencia de ganglios en el mediastino superior como condición necesaria para la operabilidad. A toda esta dificultad de los estadios 3 se han sumado los nuevos aprobaciones en neoadjuvancia, sobre todo con los estudios NADIM y Checkmate 816, que agregaron nivolumab a la quimioterapia antes de la cirugía, con mayor tasa de respuesta completa patológica, que fue el endpoint principal del estudio, y datos alentadores en supervivencia libre de enfermedad, que fue también el endpoint principal del Checkmate 816, favoreciendo el uso de quimio y nivolumab. Eso para agregar un poco más de interés y de dificultad probablemente en la determinación de esos pacientes marginalmente operables.
Obviamente, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción es la quimioradio la quimioradio en pacientes irresecables, quimioradio concurrente con radioterapia, cualquier esquema de quimioterapia, ya que no hay comparación de un doblete con platino versus otro, y por supuesto, esto ya lo habló ampliamente el doctor Cuñago, el agregado de durvalumab posterior es hoy por hoy el estándar de tratamiento. Lo único dato que quiero destacar para la discusión posterior es que hay que tener en cuenta que la mitad de los pacientes que se incluyeron en el estudio Pacific eran pacientes con estadio 3A, considerados irresecables, pero no hay ningún dato en el ensayo clínico que diga qué paciente o qué era lo que se consideró irresecable. Irresecable para el grupo tratante, pueden ser para ciertos centros, todos los pacientes estadios N2 son considerados irresecables y eran pasibles o son pasibles de quimioradio definitivo. Por supuesto, hoy por hoy es el estándar de tratamiento con más del 40% de los pacientes vivos a 5 años en la rama con durvalumab. Otro de los temas controversiales es qué hacemos con los pacientes con mutación de GFR o si debemos incluir los pacientes con mutación con EGFR, y esto todavía sigue un tema controversial. Por un lado, cuando vemos los pacientes que tienen mutación de GFR, vemos que el beneficio con el agrado de durvalumab en Pacific no fue positivo, pero claro, son pocos pacientes y cuando vemos el intervalo de confianza es muy amplio y es difícil sacar una conclusión. Pero bueno, cuando nos vamos en análisis en estadios avanzados, el estudio ImmunoTarget mostró que la eficacia de inmunoterapia como monoterapia en pacientes con EGFR mutado en estadios avanzados, la tasa de respuesta es solo del 12%. Algunos estudios retrospectivos evaluaron en vida real, en pacientes que habían hecho Pacific y que habían tenido y tenían mutaciones de EGFR. Este es un análisis retrospectivo. Son pocos pacientes, pero tener en cuenta que primero, en esta cohorte, los pacientes que hicieron durvalumab les fue un poco peor, y por otro lado, todos tuvieron algún evento adverso y 25% tuvieron neumonitis. Y además hay que tener en cuenta que la terapia dirigida, especialmente con osimertinib, después de la inmunoterapia, se asocia también a una mayor frecuencia de neumonitis. Este es otro estudio retrospectivo presentado en el ESMO del año anterior. Es un estudio del grupo catalán, donde también la mediana de supervivencia con durvalumab en pacientes que tenían mutación de GFR era menor que lo que se comparado con la cohorte de Pacific. Por lo tanto, existe cierta controversia, pero hay cada vez, tal vez, una mayor una mayor tendencia a eventualmente buscar el EGFR y evitar el uso de durvalumab si el paciente tiene mutación de EGFR. ¿Qué pasa el otro tema con los durvalumab negativos, con los PDL1 negativos? Cuando vamos al análisis sabemos que en Pacific el análisis preespecificado era en aquellos que tenían más o menos de 25%. Y el estudio fue positivo en toda la población y en los dos subgrupos. Pero cuando la agencia europea le pidió al laboratorio que hiciera un análisis de acuerdo a PDL1 negativo o PDL1 más de 1%, en aquellos pacientes con PDL1 negativo, el resultado no fue negativo precisamente y no hubo beneficio con el agregado de durvalumab. Esto tiene varios bias. Hay que ver, por ejemplo, que en la rama con PDL1 negativo hay una performance superior de la rama placebo, superior a lo que vemos con casi la mitad de los pacientes, 60% de los pacientes vivos a los 36 meses. Y cuando vamos al análisis de PDL1 desconocidos, ahí aún en ese subgrupo hubo beneficio con durvalumab. Esto motivó que la agencia europea excluyera
de la indicación a aquellos PD-L1 negativos y, digamos, un grupo de oncólogos europeos realizaron un statement para tener en cuenta que el estudio, por un lado, no requería el PD-L1 para el ingreso. O sea que los pacientes no fueron estratificados y por lo tanto no puede analizarse en forma retrospectiva. La biopsia era previa a la quimiorradioterapia y sabemos que la quimiorradio puede modificar el ambiente tumoral y aumentar la expresión de PD-L1. Se observó beneficio en PD-L1 desconocido, en la población menor del 1%, como vimos, la rama placebo tuvo un beneficio muy superior al esperado, y los análisis de subgrupos, cuando no están preespecificados, deben ser generadores de hipótesis, pero no puede extraerse una conclusión al respecto y por lo tanto, bueno, en Argentina tiene la aprobación de FDA, que es la aprobación para todas las indicaciones, todas las expresiones de PD-L1. Otro tema es cuando empezar el tratamiento. Hay estudios preclínicos que ya muestran que cuanto más pronto iniciamos la inmunoterapia, hay mejores resultados. Y esto se tradujo también en análisis de durvalumab, donde aquellos pacientes que empezaban el durva 14 días antes de terminar la radioterapia, les iba mejor que los que empezaban más tardíamente. Esto es un poco difícil de cuestionable, porque también los pacientes que empiezan antes son los mejores pacientes, y eso también podría, los que se han recuperado más rápido de sus toxicidades, tener relación con este beneficio. Otro tema es si podemos incluir la radioterapia secuencial. Sabemos que en Pacific se incluyeron solo pacientes que en algún momento habían hecho quimio-radio concurrente. Para eso nos basamos en el estudio con Sugelimab. Es un estudio con un anti-PD-L1 similar, pero de origen chino, que incluyó 33% de pacientes con quimio-radio secuencial, y el estudio fue positivo en PFS, y el beneficio se observó tanto en aquellos pacientes que hicieron radioterapia secuencial como en los que hicieron radioterapia concurrente. Claramente, en los pacientes que no son operables, quimio-radio hoy, con 43% de pacientes vivos 5 años, es muy superior a todos los resultados que teníamos previos con quimio-radio concurrente. ¿Qué hay más allá? Bueno, en Pacific ya el doctor Cuñago habló sobre performance status y pacientes más ancianos, pero hay varios temas y desafíos a tener en cuenta, como marcadores predictivos, nuevas estrategias, qué hacer con los FR, que ya lo hablamos un poco, duración del tratamiento, qué hacer con los PD-L1, que también lo discutimos. En relación con nuevas estrategias, bueno, hay varios estudios con nivolumab en consolidación, varios estudios, como que algunos lo estamos haciendo en el Instituto Fleming, que incluye básicamente el agregado de inmunoterapia concurrente con la quimio-radio y continuado después de la quimio-radio. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? Bueno, actualmente los estudios son de 1 año. No hay una respuesta. Los nuevos estudios están proponiendo o 2 años o durvalumab hasta la progresión, lo que también es un tema de costos que habrá que tener en cuenta. Algunos estudios directamente excluyen la quimioterapia y hacen radioterapia más concurrencia con inmunoterapia. Varias estrategias han sido también, están un poco más avanzadas, me voy a referir a alguna de ellas, por ejemplo, el estudio del Keynote 799, que es un estudio con pembrolizumab concurrente. Primero se hacen 2 ciclos de quimio, y después quimio más pembro, seguido de pembro. Este tiene una cohorte A en escamosos y no escamosos, y una cohorte B en solamente no escamosos. La tasa de respuesta es del 79 y 72%, con 79% y 75% de pacientes sin progresión a los 12 meses, con una toxicidad aceptable, una neumonitis. El agregado de pembrolizumab a la concurrencia le agrega, obviamente, mayor neumonitis, pero, por ejemplo, 6.9 u 8 contra 4 que se observa en Pacific. La tasa de respuesta 70, duración 7%,
demuestra que tiene actividad promisoria. Hay otros nuevos agentes, del COAST compara a ser una rama de Pacific versus el agregado de Oleclumab o el agregado de Monalizumab. El Monalizumab es un inhibidor de NKG2 que inhibe deprime la función de las NK y los CD8, que estimula la acción de CD8 y de los NK, y el Oleclumab, que es un anti-CD73, e inhibe la producción de adenosina, que tiene actividad como depresor de la respuesta inmunológica. Este estudio mostró también superioridad de estas dos combinaciones contra la rama Pacific, en tasa de respuestas 30 y 35% versus 17%, un beneficio independiente de la expresión de PDL1. También con toxicidades manejables y comparables entre las tres ramas. Por eso, ahora hay en marcha un estudio fase 3 con estas combinaciones. Está claro que para tumores irresecables, como vemos, durvalumab es el tratamiento de elección. Ahora va a haber bastante controversia en pacientes que son resecables o que están marginalmente resecables, porque el agregado obviamente, de inmunoterapia y los resultados que se están observando pueden hacer que se fuerce un poco la indicación de neoadjuvancia con nivolumab y seguido de cirugía. Yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Son distintos pacientes. Tengamos en cuenta que en el estudio Pacific, 45% de los pacientes eran estadios 3B, el resto de los estadios 3A, como vimos, muchos de esos definidos como irresecables, por otro grupo podrían ser considerados irresecables, pero muchos eran irresecables claramente, mientras que en el estudio del Checkmate, el de neoadjuvancia, solo el 65% eran estadios 3A, y el resto eran estadios 2 y 1B, por lo tanto, las supervivencias no puede compararse de un grupo al otro. ¿Qué estudio sería ideal? Bueno, en pacientes resecables, realmente randomizarlos a hacer quimioinmunocirugía o cirugía seguida de quimioinmuno versus quimio-radio concurrente con o sin inmunoterapia seguido de inmunoterapia. Y esto sería un estudio muy interesante para poder definir realmente cuál es la mejor estrategia en pacientes resecables. Pero cuando vamos a las guías del NCCN, aún en pacientes con N2 positivos, operables, la inducción seguida de cirugía es una estrategia, pero la quimio-radio definitiva seguida de durvalumab es también otra de las estrategias posibles. Y para concluir, los estadios 3 es un típico ejemplo de terapia personalizada. Realmente creo que definimos paciente por paciente en comité multidisciplinario con los cirujanos, con los neumonólogos, con el radioterapeuta, con el imagenólogo, qué paciente va a ir a una terapia de inducción y qué paciente va a ir a una quimio-radio definitiva. Obviamente, si el tumor es declarado irresecable, hoy por hoy quimio-radio seguido de inmunoterapia, sea esta concurrente o secuencial, es el tratamiento de elección. En mi opinión, durvalumab debe ser utilizado independiente de la expresión de PDL1. Creo que el testeo de GFR es necesario y ahí se abre alguna otra estrategia, como por ejemplo en aquellos pacientes que puedan ser operables, operarlos y después que hagan osimertimib adyuvante. Creo que durvalumab hay que pensarlo seriamente en aquellos pacientes con EGFR mutado, porque es improbable que reciban un beneficio del tratamiento con durvalumab. Y por supuesto, como vimos, hay múltiples nuevas estrategias en marcha para optimizar los beneficios que hemos visto con el hoy por hoy estándar, que es quimio-radio seguido de durvalumab. Muchísimas gracias y con esto termino. Y bueno, creo que vamos a tener unos minutos para discusión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudio. Excelente disertación, muy clara. Vamos a presentar al doctor Daniel Santos, es médico especialista en cardio-oncología, jefe del Servicio de Cardio-Oncología del Instituto Alexander Fleming, es director del curso de la especialidad de cardio-oncología de la Sociedad Argentina de Cardiología. Le damos la palabra. Adelante, Daniel. Buenos días, buenas tardes a todos. Ya me presentaron por mi nombre. Primero, quería contarles una breve reseña de lo difícil que es dar una charla de cardiología y oncología a especialistas de este nivel en radioterapia y oncología y tratar de introducir un concepto cardiológico. Por más que uno lleva 18 años rodeado de este tamaño de especialistas, voy a tratar en los siguientes minutos de dar mi 10ª versión que llevé grabando esta charla, tratando de darle un giro para de transmitir un mensaje cardiológico a una patología tan compleja como la están llevando adelante en esta especialidad. Así que bueno, espero que les guste la charla y generar preguntas que sean posibles para después poder aplicarlas en la práctica cotidiana, en la clínica, tanto en radioterapia como en los equipos multidisciplinarios de cáncer de pulmón. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Santos, soy del Servicio de Cardio-Oncología del Instituto Alexander Fleming. Quería agradecer a la Sociedad Argentina de Terapia Radiante por invitarme a este seminario de cáncer de pulmón sobre el tema de radioinmunoterapia y estadio 3. Para desgranar un poquito los subtítulos de la presente charla, radioinmunoterapia, datos de la vida real, situaciones especiales, comorbilidades y todo esto vincularlo a la cardiología o la cardio-oncología como la podemos llamar hoy en día. Hemos tratado de crear una situación simulada para poder tratar de que todas estas ítems puedan generar una conclusión práctica en lo que podría ser la cardiología vinculado a un paciente con cáncer de pulmón. Vamos a un escenario que podría ser un escenario cotidiano, donde es el consultorio de un cardiólogo que está llevando a su paciente de 70 años con cardiopatía y factores de riesgo coronarios, donde la señora estimula que le cuente el paciente que le habían pedido y que le recuerde sobre la angiotomografía para ver sus coronarias y los stent. El paciente le recuerda que tenía 70 años, fumaba y sí sabía que se había hecho la angiotomografía. El cardiólogo le cuenta que sí, dice cómo le fue, y dice que los stents están bárbaros, los stents se vieron muy lindos, pero le encontraron también un cáncer de pulmón. Y acá empieza el primer problema, que es el tema de tener las dos enfermedades más prevalentes en el mundo occidental, cáncer y enfermedades cardiovasculares en el mismo paciente, y esto genera, obviamente, dentro de un mismo paciente un riesgo o un temor de morirse. Y en el médico genera una gran incertidumbre y desconocimiento sobre segundas especialidades en las cuales no practica a diario. Aquí trae la tomografía, donde podemos ver con mucha precisión los stent que están en blanco perfectamente delineados y permeables, y las zonas infartadas donde están amputadas las arterias y sin territorio vascular. Como decía, también podemos ver el sector con la tumoración dentro del pulmón derecho, que es lo que en este momento el paciente lo tiene comprometido en cuanto a su preocupación en cómo va a seguir adelante. Mientras tanto, nuestro cardiólogo empieza a explorar el área de la cardio-oncología, como hoy en día está en boga, y empieza a entrar en páginas que antes no había entrado, las páginas de internet del Instituto Nacional del Cáncer, donde puede observar que su paciente tiene una chance de sobrevivir del 22.9% a 5 años, pero la curva de sobrevivibilidad no es tan plana en los últimos años como se está proyectando en el Instituto Nacional del Cáncer. A partir del año 2010 se ve que hay un crecimiento exponencial en la sobrevida, o lo que se espera, y esto está vinculado a las nuevas terapéuticas que se están implementando. Esto genera mucha expectativa a nuestro cardiólogo y empieza a explorar lo que él sabe leer, que es la asociación de factores de riesgo o comorbilidades en pacientes con cáncer en los registros de los que son los registros de enfermedades SER y el registro del Medicare de Estados Unidos. Ve que su paciente de 70 años tiene una prevalencia en este grupo de 29-30%, pero las comorbilidades cardíacas, principalmente la
hipertensión arterial representa el 60% de este grupo, está presente en el 60%, el otro factor de riesgo, la dislipidemia, está presente en el 43% de este grupo, y las enfermedades cardíacas como el infarto agudo de miocardio está presente en el 8%, ya sea infartos antiguos o infartos de 3 a 6 meses, depende cómo se categorice, y otras enfermedades isquémicas cardíacas el 33%, las arritmias significativas, clínicamente 28.6%, y otro tema muy importante, la insuficiencia cardíaca, el 17.5%. Es decir, que casi más del 50% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen comorbilidades cardiovasculares. Ahora bien, ¿cómo le va a estos pacientes en la sobrevida con sus comorbilidades después de los tratamientos? Lo cierto es que los que tienen infarto, el 85% solo vuelven a infartar, los que tienen insuficiencia cardíaca, casi el 100% la vuelven a tener, y la mortalidad cardiovascular en este grupo prácticamente se duplica con respecto a la población testigo. Ahora bien, cuando va a buscar los pacientes que solamente tienen factores de riesgo coronario y tienen cáncer, ¿qué pasa después del cáncer? Es que después del cáncer de pulmón, específicamente, los eventos cardiovasculares representan 2.3 veces con respecto a la población general. Y esto está representado prácticamente en la enfermedad coronaria, el stroke y la insuficiencia cardíaca, en el doble de la enfermedad coronaria con respecto a la población testigo, 3 veces el stroke y 3.8 la presencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes que han tenido cáncer de pulmón, y esto ocurre prácticamente al año de haber sido tratados por esta enfermedad. Entonces saca dos conclusiones. Nuestro cardiólogo, que son los pacientes con tumor pulmonar localmente avanzados y afecciones cardíacas, el 45-50% presentan comorbilidades cardiovasculares, y la exposición a radioquimioterapia puede incrementar el riesgo de muerte posterior a su tratamiento 2.2 veces, lo cual genera una preocupación diciendo y preocupándose que su paciente va a tener que tener una atención especial. Por lo tanto, le busca un equipo multidisciplinario, como se llama, para una atención muy segura y eficaz y eficiente para el cáncer de pulmón. Y lo encuentra. Acá está el equipo multidisciplinario, donde está el oncólogo, el cirujano, el anatomopatólogo, radiólogo, el oncólogo radioterapeuta, el neumonólogo, y él no estaba, obviamente, a pesar de que todas las patologías cardíacas que tenía, los factores de riesgo, la enfermedad coronaria, y ahí empiezan las consultas con este equipo. La consulta con la oncología radiante, o sea, la radioterapeuta le cuenta que tiene un cáncer de pulmón de estadio 3, que va a ser radioquimio concurrente, y posiblemente posteriormente siga con un protocolo PACIFIC, que es un protocolo muy moderno, una terapéutica de inmunoterapia. Mientras tanto, él lo que sí sabía, que tenía un infarto, hipertensión, colesterol, que fuma, decía la pucha, lo digo, no lo digo. Lo cierto es que la doctora no le dijo nada de todo esto, y se descargó con su cardiólogo diciéndole al doctor que fue todo muy bien. Comienzo con la quimioterapia y radioterapia concurrente, todo junto, y por el infarto y los stents no hay que preocuparse, no me dijeron absolutamente nada de esto, así que bueno, vamos a hacer también algo que se llama PACIFIC y que me va a salir todo muy bien, y le dejo el teléfono de la doctora para que hable con ella para que se entiendan entre ustedes. De la conversación con la doctora se salió algo parecido a esta diapositiva, donde el cardiólogo y la radioterapeuta hablaron sobre las lesiones de las estructuras cardíacas. Obviamente que todas las estructuras cardíacas pueden estar propensas a ser lesionadas con la terapia radiante, pero lo más vulnerable en este grupo etario está basado en las arterias o vasos coronarios, especialmente aquellos vasos coronarios vulnerables, es decir, aquellos vasos coronarios que están con lesiones, en donde la radioterapia la puede volver a producir rupturas de las estructuras más inestables, como son las placas líquidas o las placas de enfermedades recientes o placas jóvenes, lo que se llama placas jóvenes en los procesos ateroscleróticos. Así que nuevamente nuestro paciente estaba expuesto a posibles eventos coronarios dentro de lo que era un cardiólogo que no estaba en el equipo tratante en este momento para su cáncer de pulmón.
La oncóloga le acerca al cardiólogo este trabajo, que son los eventos cardíacos, luego de la radioterapia en pacientes con cáncer de pulmón avanzado, y le puede ver, para que lo tenga en cuenta, la representación de lo que son las enfermedades cardíacas preexistentes dentro de esta población, que son 27%, y ver qué pasaba con ellos. Claramente el cardiólogo observa que las incidencias de toxicidades grado 3 o mayor ocurren en el 11% de los pacientes de la población general, y estos están asociados en su totalidad a la preexistencia prácticamente de enfermedades cardiovasculares. Cuando las describen estas afecciones, ¿a qué se refieren? Son síndromes coronarios agudos, la presencia de insuficiencia cardíaca, taponamiento, cirugía de revascularización miocárdica, la necesidad de una valvuloplastia aórtica, un paro cardíaco fatal y arritmias ventriculares. Así que todo esto se daba en el contexto de aproximadamente entre los 11 y los 24 meses posteriores a haber terminado la radioterapia. Era una alerta muy importante que tenía que tener su cardiólogo luego de terminar el evento de tratamiento para el cáncer de pulmón. Claramente las líneas azules mostraba a su paciente, que eran los pacientes que tenían antecedentes o comorbilidades cardiovasculares, en donde vemos en el gráfico de la izquierda que las toxicidades grado 3 presentan 3 veces más a aquellos pacientes que tienen comorbilidades cardiovasculares. A los 24 meses el 21% versus 7, y a la derecha podemos ver que con un corte de una dosis media cardíaca de 11 Gray, el 18% versus el 2% aquellos pacientes que tienen antecedentes o comorbilidades cardíacas presentan afecciones cardiológicas. Lo más importante de todo esto es que en el análisis multivariado, la preexistencia cardíaca fue el único dato que dio estadísticamente significativa para tener 3 veces más representación estadística en tener eventos cardiovasculares con respecto a lo que son toxicidades de grado 3 o mayor. Si podemos ver que la dosis media cardíaca es casi una línea exponencial, a mayor dosis cardíaca, a mayor cantidad de eventos adversos cardiovasculares a largo plazo. Hablando de largo plazo, estamos hablando obviamente de una media de 11 meses. Por lo tanto, dentro de estas conclusiones podemos decir que existen 3 momentos, el pre, el durante y el post-radioterapia. En el pretratamiento con radioterapia, lo importante, los pacientes que tienen riesgo de complicaciones, hay que tener en cuenta los antecedentes de enfermedades cardiovasculares, como lo venimos diciendo, los factores de riesgo coronarios, la presencia de calcificaciones, un dato nuevo, que esto es importante que lo tengan en cuenta, dado que todos los radioterapeutas tienen acceso a la presencia de calcificaciones en lo que es las planificaciones de tórax, para poder ver la presencia de estos en los árboles coronarios, de arterias de mediano calibre, coronarias o arterias grandes como es la arteria aorta. Esto es un predictor que podemos generar preguntas luego al finalizar la charla. Interrogar sobre los síntomas de angina es muy importante antes de empezar la radioterapia, ya que puede generar que se tenga que hacer un test de angina como es el test de esfuerzo antes de empezar. Y la otra importante es comprometer al cardiólogo en la alta tasa de eventos que su paciente puede tener al estar expuesto a la radioterapia. Posteriormente, durante la radioterapia hay que alertar al paciente. El paciente tiene que colaborar y estar atento a la presencia de dolor precordial, disnea, arritmia o desmayos, y los desmayos principalmente porque puede ser expresión de arritmias ventriculares severas. Posterior a la radioterapia, es importante considerar aproximadamente un promedio de 11 meses para que aparezcan los eventos grado 3 o mayores, como dijimos anteriormente. Atender la corrección de los factores de riesgo es muy importante, eso tenerlos estables con medicaciones o con las medidas de prevención ya establecidas en las guías. De continuar con inmunoterapia, es importante, de acuerdo a los grupos médicos, cómo se manejan, tener ya evaluados lo que son electros pretratamiento, eco pretratamiento o biomarcadores de acuerdo a los grupos médicos, cómo se manejan. Ya entramos prácticamente en lo que es la inmunoterapia, dado que nuestro paciente está con enfermedad sin progresión. La droga, claramente el durvalumab, ha demostrado ya desde los comienzos ser una droga altamente efectiva, disminuyendo
la mortalidad, aumentando la sobrevida a los 12, 24 meses, y la droga continuó sus presentaciones. Esto muestra lo que es el estudio PACIFIC de la vida real, donde ya empiezan a incluirse pacientes que tienen factores de riesgo como la hipertensión y la diabetes. La hipertensión en el 30% de los pacientes que se están ingresando, el 12,8% de diabetes, afecciones cardiovasculares de 12,6%. Esto va a ser muy interesante ver qué pasa con el durvalumab en este grupo de pacientes que representan más la vida real. Volviendo al trabajo original, el trabajo original ya a los 5 años está mostrando que sigue siendo efectivo el efecto de la inmunoterapia, que marcó desde sus comienzos, manteniendo separadas las curvas, en donde hay una diferencia e incremento en la sobrevida del grupo durvalumab del 28%. Es muy importante hablar de inmunoterapia y durvalumab, si bien la incidencia de toxicidades cardíacas es baja, el 1, 2 o 3% como máximo en la bibliografía, pero lo más importante que podemos hablar hoy es del monitoreo y las formas de presentación de las toxicidades. En el estudio al cual estamos haciendo referencia, el estudio PACIFIC, no encontró evidencias de lo más temido que es la miocarditis, pero sí encontró lo que es la fatiga. La fatiga se presentó en el 23%, la disnea o fatiga, por supuesto, no se exploró en forma fehaciente si había formas subclínicas de miocarditis. Ahora bien, las toxicidades por los inmunomoduladores, tenemos que la miocarditis, dos formas de presentarse. La forma temprana en 12 semanas está más vinculada a los procesos inmunológicos, y la forma tardía, luego de la semana número 20, está más vinculada a fenómenos inflamatorios. Otras formas de presentar toxicidades que no son más controlables, las lipidemias, vasculitis, sí son complicaciones, obviamente, los bloqueos AB y las arritmias ventriculares y supraventriculares. Esto simplemente para mostrar cómo hoy evaluamos en cardiología con las imágenes lo que es los índices de deformación por efectos del durvalumab. Podemos ver que la deformación normal es de menos 20%, y las máquinas suelen segmentar a los ventrículos, está la cara anterior y la inferior. Podemos ver que el menos 20% se encuentra conservada en las bases, pero mientras las otras porciones están mucho menor en sus valores. Esto permite hacer un seguimiento longitudinal en el mismo paciente. No quiere decir que hay que suspender la medicación, pero sí sirve para monitorear en mejoría o empeoramiento. También lo se puede hacer con los biomarcadores, como dicen las guías. Bueno. Formas de presentación de las miocarditis: están las fulminantes, de las cuales hay inestabilidad hemodinámica, requiere asistencia y tratamiento con corticoides en altas dosis de forma inmediata. La no fulminante es prácticamente un hallazgo concomitante con otras reacciones inmunes de otros órganos. Las formas de recuperación puede ser total, en donde se recupera la fracción de eyección y la función cardíaca pretratamiento. Por eso es importante la evaluación pretratamiento para saber si esto ocurre. Cómo definir una recuperación completa y la recuperación parcial son aquellos que mejoran clínicamente. Es por eso importante tener en cuenta, y ya concluyendo, que los sobrevivientes de cáncer tienen un 42% más de chance de desarrollar eventos cardiovasculares que la población no oncológica. Por eso es importante tener y considerar la posibilidad de incorporar a un cardiólogo al equipo multidisciplinario de tratamiento de esta entidad. Muchas de las sociedades, especialmente los sobrevivientes de próstata, de cáncer de mama, las sociedades de diabetes, las sociedades de tabaquismo, están procurando generar guías para mejorar y controlar todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo coronario en conjunto con la Sociedad Americana de Cardiología, sabiendo que la disminución de los factores de riesgo mejora la sobrevida general en esta población. Ya desde el grupo multidisciplinario, con el cardiólogo incluido en el medio, le dejé muchas gracias por toda su atención y por la charla de cardiología en medio de un grupo de oncología, y espero que esto haya generado inquietudes para poder hacer preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Daniel. Realmente entendemos la importancia de tener un cardiooncólogo en el equipo multidisciplinario, que es algo que en Argentina no
no se está logrando todavía. Bueno, los invito a la mesa de discusión, donde vamos a incorporar a un especialista en imágenes en PET, que es la doctora Romina Ventimiglia. Ella es especialista en radioterapia, y además es especialista en medicina nuclear, y es responsable del servicio de radioterapia en la Fundación Intecnus, y del servicio de PET-TC. Buenos días, Romina. Buenas Te voy tardes, Verónica. voy a preguntar, ¿qué papel juega el PET en la valoración de la respuesta a los tratamientos con las nuevas drogas de inmunoterapia? El PET juega un rol muy importante, ya que con la creciente utilización de los inhibidores de los puntos de control inmunitarios, los oncólogos carecen de biomarcadores fuertes para valorar la respuesta a estos tratamientos. Y actualmente no hay herramientas disponibles para predecir los resultados a estas terapias. A diferencia de la quimioterapia convencional, los patrones de respuesta en pacientes tratados con estos agentes pueden ser muy diferentes, ya que hay pacientes que pueden desarrollar pseudoprogresión o hiperprogresión, por ejemplo. Estas respuestas atípicas pueden llevar a que algunos pacientes sean mal categorizados cuando se utilizan los criterios convencionales como el RECIST 1.1 y, por ejemplo, interpretarse como progresión de enfermedad un caso de pseudoprogresión. Si bien es indiscutible la utilidad del PET en la estadificación y en la planificación del tratamiento radiante, en el cáncer de pulmón no pequeñas células surge la necesidad imperiosa de crear e implementar nuevos métodos anatómicos y metabólicos estandarizados para valorar la respuesta a tratamiento con inmunoterapia. Por este motivo, en los últimos años se han elaborado diferentes criterios morfológicos y metabólicos que habrán escuchado, ejemplo PERSIST, IPERSIST, IMPERSIST, hay varios, que tienen como base los criterios RECIST, pero con algunas modificaciones adicionales para poder contemplar estos nuevos patrones de respuesta que no encajan en la clasificación tradicional de respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable y progresión de enfermedad. Bueno, gracias, Romina. La verdad que la interpretación de la respuesta es clave, ¿no? Felipe, ¿qué opinas? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Quería saber, Felipe, en España, ¿qué están utilizando para Claro. la... La cuestión que tenemos siempre para cuando haces la pregunta, ¿cuál es el papel del PET para evaluar la respuesta? En este caso es a inmunoterapia, ¿no? Pero valdría igual para terapia dirigida, me da igual, ¿no? El tema es que es prometedor, esperanzador, útil, pero cuando estás en la práctica clínica, si un paciente tiene exclusivamente progresión metabólica, pero no morfológica, seguramente la decisión sea continuar con el tratamiento que tiene el paciente. No vamos a decidir cambiar la terapia seguramente. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría de los ensayos pivotales en los que nos basamos para la progresión al tratamiento se basa habitualmente en criterios morfológicos, no metabólicos. Entonces, no tenemos en la práctica clínica diaria, que estos son mensajes prácticos, ¿no? Yo le preguntaría a Claudio, como oncólogo médico, si él tiene, por ejemplo, un paciente en Pacific con durvalumab y a los 6 meses tiene un PET que hay progresión metabólica, pero morfológicamente está todo igual. ¿Seguirías con el durva, sí o no? Sí, absolutamente. Coincido contigo. Y sobre todo, la verdad que nosotros hemos tenido algunas experiencias. Hicimos el Checkmate 816 y al principio tuvimos, o sea, en el caso de inmunoneoadjuvante, varios pacientes con clara progresión, donde todavía no entendíamos bien y era difícil que los cirujanos lo quisieran operar porque el PET estaba como clara progresión y tenemos un caso bastante bien documentado con una progresión por PET y con una respuesta completa patológica. Así que el PET para la práctica, coincido con Felipe en que el RECIST clásico es lo mejor para tomar decisiones. Perfecto. ¿Algo que agregar, Romina?
contarles que un poco a la audiencia que la pseudoprogresión se refiere a un aumento de tamaño o a un aumento de la actividad metabólica de las lesiones tumorales después de haber iniciado con inmunoterapia, que en un control posterior se aprecia una respuesta anatómica o metabólica. Este modelo de respuesta es más común en pacientes con melanoma, tratado con agentes anti-CTLA4, pudiendo llegar hasta un 15%, y es menos frecuente en cáncer de pulmón a pequeñas células, donde en la bibliografía se expresa que puede darse hasta en un 3% de los casos. Esto quiere decir que a pesar de la progresión inicial, si el paciente permanece clínicamente estable, se podría continuar con la inmunoterapia, como dijo Felipe, y repetir imágenes a las 4 o 6 semanas para verificar la progresión. Yo creo que en estos ensayos con PET, y no solo pasa en cáncer de pulmón, como estás diciendo en melanoma o con el PSMA en próstata, me da igual la patología que pongas. La clave es introducir la imagen molecular avanzada en los ensayos clínicos pivotales. Exacto. Si los ensayos se basan en PET, entonces el PET será lo que nos cambie la práctica clínica diaria. Pero mientras los ensayos se basen en TAC, gamografía, me da igual, en lo que nos vamos a basar, por desgracia, porque yo soy un fiel defensor de la imagen molecular avanzada, va a ser la imagen que hemos utilizado en el ensayo en el que nos estamos refiriendo, ¿sabes? Este es el punto que tenemos. Bueno, muchas gracias. Felipe, te quiero preguntar, ¿en qué pacientes, más allá de los pacientes ancianos, dejando fuera a los pacientes frágiles, ¿en qué pacientes harías quimio radiosecuencial? Sabiendo que, bueno, es mucho mejor la concurrencia, pero ¿en qué pacientes? Porque vos dijiste, en realidad, que la selección del paciente, de acuerdo a la edad, al performance, a la región, se iba a hacer la selección sobre un tratamiento concurrente o secuencial. ¿En qué pacientes haría secuencial? Que no sean, dejando de lado la edad. Vale. Tengo que decir que para empezar me cuesta responder a esta pregunta porque fíjate que ya llevo 13 años tratando cáncer de pulmón, 14 ya, pasa el tiempo rápido, y a día de hoy me cuesta recordar algún paciente en el que haya hecho un tratamiento secuencial, ¿vale? O sea que me cuesta responder, probablemente inducido por el perfil simplemente de pacientes que manejamos en nuestro centro. El otro día recuerdo que el oncólogo médico me llamó y me dijo, mira Felipe, este paciente tiene una masa de 10 centímetros, era el pulmón izquierdo, el señor tiene 75 años, yo no lo veo para hacer un tratamiento concomitante, ¿no? Hagamos un tratamiento secuencial. Claro, entonces yo le dije, espérate, vi el PET y efectivamente era una masa ipsilateral, pero esas masas ipsilaterales que no cruzas la línea media porque no hay afectación ganglionar mediastínica contralateral, habitualmente ya tiene que tener unos pulmones pequeñísimos. Habitualmente puedes cumplir perfectamente cualquier constraint pulmonar. Los básicos, sin duda, la dosis media de 20, el V20 del 35%, seguro. Y además, como no atraviesa la línea media, el esófago va a recibir poca dosis, aunque la masa medía a 9 centímetros. Pero el esófago no se iba a enterar. Bueno, ese paciente que inicialmente mi colega, a la cual tengo mucho cariño de decir, me llamó para hagamos un tratamiento secuencial por la edad, tamaño tumoral enorme, no lo va a aguantar. Al hacerle ver, oye, que mira que apenas va a recibir dosis en el esófago, los constraints del pulmón lo vamos a poder cumplir. ¿Tú puedes darle un carbotaxol semanal? ¿Puedes hacerlo o no? ¿Crees que está para eso? Y digo, hombre, sí, un carbotaxol semanal, sí, claro. Bueno, al final este paciente acabó el tratamiento de concomitancia y lo toleró bien, a pesar de sus 75 años, una masa enorme, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones que se toman a veces demasiado rápido, al final hay que pensar que van a tener un impacto en la supervivencia de nuestros pacientes. Aquí en España, si tú lo metes un tratamiento secuencial de entrada, hay baja probabilidad de que luego acepte el gobierno financiar el durvalumab posterior. Y además con el consiguiente impacto que tiene, aunque sea pequeño, de ese 5% de supervivencia global a 5 años por no hacer un tratamiento concomitante, ¿no? Entonces, está claro que si sacamos la edad, yo creo que el gran motivo para no hacerlo son los volúmenes muy, muy grandes, ¿no? Es el otro hándicap que tenemos
para hacer un tratamiento concomitante, porque fundamentalmente tenemos ese 20% de esofagititis severa que nos limita mucho, ¿no? Pero entonces, yo la respuesta a tu pregunta, ¿en qué pacientes? Los que decidamos entre oncología médica y nosotros, pero tenemos que hablarlo y tenemos que tomar la decisión de forma tranquila, no precipitada, porque esa decisión está impactando directamente en la supervivencia del paciente, ¿no? Y como lo decía muy bien Daniel, tengamos en cuenta el tema de cardíaco también, ¿no? Son decisiones que hay que tomar de forma tranquila y entre todos. No creo que deba tomarlo una persona por, bueno, a mí me parece que, ¿no? Yo creo que el mensaje, también lo dio Claudio, es muy importante el que hablemos entre nosotros, ¿no? Si el oncólogo médico, el oncólogo radioterápico en este caso, que somos los que estamos decidiendo si dar un tratamiento secuencial o concomitante, no hablamos varias veces al día, algo falla, ¿no? Entonces, bueno, clave el enfoque multidisciplinario. Y Daniel, en este paciente con un tumor voluminoso, que encontramos el ataque de planificación calcio en las coronarias, es un paciente que no tiene antecedentes de patología cardiovascular, pero encontramos cuál es el valor de ese calcio en las coronarias. Siendo que vamos a estudiar un área cercana al corazón, ¿no? Que vamos a incluir al corazón en el campo de tratamiento. Sí, a ver, el punto más importante, lo hablamos al principio antes de empezar, es el pronóstico del paciente, ¿no? Si es un pronóstico, digamos que el paciente, es lo que estamos hablando, va con un perfil de 2 años de expectativa, 1 año. El calcio, ustedes tienen la posibilidad de ver algo fantástico, que cuando van a planificar a un paciente lo están viendo por dentro. Ustedes tienen acceso a las tomografías que nosotros los clínicos no tenemos como rutina para poder hacerlo. Ustedes al ver calcio tienen la posibilidad de ver el final de un proceso de ateromatosis, que es la finalización del proceso de lo que es la calcificación de la inflamación del ateroma. Cuando ustedes ven calcio en las coronarias, ese paciente tiene enfermedad ateromatosa. El paciente puede decir que no tiene hipertensión, que no tiene diabetes, por ahí no está bien interrogado, no está bien evaluado, no lo tiene, pero realmente lo está viendo. Entonces, más allá de que un paciente no tenga nada, si no tiene nada, bueno, obviamente lo más importante es tratarle su cáncer de pulmón. Simplemente preguntarle si tiene dolor de pecho, no tiene, bueno, que siga con su tratamiento de cáncer de pulmón y no generar otra enfermedad. Lo más importante es lo otro. Cuando un paciente viene con una carga de factores de riesgo, historia, medicación, y estoy viendo mucho calcio enfrente, sin cuantificarlo, sin entrar en ningún software problemático que pueda medir marcadores o índices de calcio. Pero cuando veo calcio, hay enfermedad ateromatosa en ese paciente, hay inflamación vascular, y ustedes lo están viendo a diario mientras están haciendo las planificaciones. Es fantástico ustedes el rol que tienen al poder tener esa imagen enfrente. Ustedes marcan las coronarias, las protegen, pero tienen el calcio abajo. Ustedes ven el calcio en el tronco de las coronarias, la descendente anterior, en el árbol aórtico, en las renales. Todo esto marca mucho pronóstico. Marca 3 veces eventos cardiovasculares a corto plazo, a menos de 5 años. Una cosa es hablar de calcio. Perdón, Daniel, y un tema que a mí me obsesiona es la dosis en la coronaria descendente anterior izquierda, sobre todo cuando irradiamos mama izquierda. Y no sé si hay una constraint, no se conoce cuál es. Tratamos de dar la menor dosis posible, pero muchas veces no es posible evitarla y queda dentro del campo del tratamiento. Así que bueno, tomamos la media cardíaca también como factor predictivo. Yo te diría que un gran avance dentro de ambas especialidades o de todas las especialidades es empezar a hablar un idioma común. Nosotros hicimos mucho esfuerzo cuando empezamos con toda la Sociedad de Cardiología, en los consejos, que empezar a hablar de dosis media cardíaca y qué significa, para que los cardiólogos empiecen a entender qué es recibir una dosis de radiación y qué tengo que esperar a futuro. Una cosa es recibir 1, 2, 3 Gray, y otra cosa es recibir 50, 30, y otra cosa es el pronóstico del paciente. Tener o no enfermedad cardíaca, ¿cuánto significa? Y eso, asignarle un lenguaje y una comunicación entre el radioterapeuta o el médico tratante y su cardiólogo, y qué tiene que esperar el cardiólogo, a cuántos meses, ciertos eventos o no. Pero el paciente tiene que ser tratado. Entonces, si la dosis la tiene que recibir, bueno, adelante. El tema es cómo contener a ese paciente
con un especialista que tiene que ser responsable también de su seguimiento de su segunda enfermedad o de su primera enfermedad cardiológica, cuál fue primera o cuál fue la que está concomitante, pero que participe también en los cuidados posteriores, más si el paciente va a sobrevivir a los nuevos tratamientos que tienen tan buena expectativa y seguramente van a seguir mejorando. Entonces, resumiendo, si el paciente tiene antecedentes cardiovasculares, tenerlos en cuenta. Si el paciente lo estoy viendo en la tomografía que tiene calcio, tenerlos en cuenta. Si el paciente tiene un cardiólogo, entrar en contacto con él e instruirlo o tener a alguien del equipo que sirva como un mediador para comunicar eventos. Y de ahí en adelante considerar al paciente que tiene enfermedad coronaria como un paciente que posiblemente, yo no sé si concurrente, simultáneo o no simultáneo, cambia mucho un porcentaje en la sobrevida de un paciente coronario irradiado, donde ese señor se muere 3 veces más del corazón. Entonces, a veces estamos discutiendo si una droga mejora la sobrevida 3 meses, 2 meses, cuando en realidad el evento cardiológico, con antecedentes de bypass, el paciente que mostré recién, por ejemplo, debutó con una muerte súbita y 2 stents, 5 años previos al cáncer de pulmón. Entonces, el punto más importante es, ¿alguien tiene en cuenta esto en lo rutinario cuando estamos hablando de aumento de la sobrevida de una enfermedad como el cáncer de pulmón? Bueno, a ver. Interesantísimo tu aporte, Daniel, y creo que tenemos que tener al cardioncólogo sin duda en el equipo multidisciplinario. Quería saber, en mutaciones drivers, EGFR y PDL1 negativo, ¿qué estrategias utilizarías aquí en Argentina, ¿no? Bueno, en EGFR inicialmente hubo una controversia porque el estudio en Intent-to-Treat era positivo, pero los pacientes con EGFR mutado eran pocos. Nosotros inicialmente, bueno, sigue la controversia en marcha, pero cada vez hay más evidencia de que el beneficio de la inmunoterapia en pacientes que tienen mutaciones EGFR o eventualmente ALK es poco. Hay un par de análisis retrospectivos, la evidencia en avanzado que la monoterapia tampoco tiene utilidad. Y la verdad que ahora nosotros buscamos el EGFR y si el EGFR es positivo, evitamos el uso de durvalumab. También hay que tener en cuenta que el uso de, antes de los 90 días post-inmunoterapia de los inhibidores de tirosina quinasa se asocia a un incremento en el riesgo de neumonitis. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que nosotros estamos, diría que, no usando durvalumab en los pacientes de EGFR mutado. Con PDL1, ahí también la controversia es más amplia. Los europeos tienen solamente la aprobación para PDL1 positivo. Es un análisis, bueno, ya lo habló Felipe, también yo. Nosotros todavía incluimos, aunque el paciente tenga PDL1 negativo, y le ofrecemos el durvalumab. Pero bueno, es controversial. En Intent-to-Treat el estudio es positivo y eso debería ser un generador de hipótesis para adelante, pero nosotros lo seguimos incluyendo. Bueno, creo que damos por terminado el seminario, hemos cumplido el tiempo, les agradezco a todos sus aportes y esperamos verlos en un próximo evento. Muchas gracias. Bueno, gracias, Muchas muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, chao, chao. Muchas gracias.